Muy buenos días a todos los participantes y en especial a Fernando Gil, que hará de la presentación, y a José María Gay. Ante todo, darle las gracias a la empresa patrocinadora del evento, Grupo Temporing, una empresa con 25 años ya de servicios en recursos humanos y con diversas también apuestas y diferentes empresas de outsourcing, de consultoría y de equipos de protección. Y le damos las gracias por este debate en el que, bueno, vamos a disfrutar con dos personajes, para mí dos personajes de peso específico. José María, empezaré presentando a Fernando, si te parece. Muy bien, hombre, perfecto. Yo encantado de la vida. Muy bien, pues Fernando Gil tiene 52 años, está casado, es director general de la empresa BSH Electrodomésticos, una empresa que factura 1.500 millones de euros, nada más y nada menos. Experto, como dice él, ya en 4 crisis, ¿verdad, Fernando? Sí. En 4 que tanto Sí. convivir. Y que además, bueno, él es máster de BS también, licenciado en Derecho, y es una persona que además tiene también alguna connotación comparativa con José María, porque sois igual de sufridores, porque Fernando es colchonero, José María. Sí, sí, sí. Hombre. Claro, y tú perico, por lo tanto, aquí tenéis Yo una... estoy en horas muy bajas, ¿eh? Bueno, Sí. O sea, que tiene mucho mérito que esté aquí porque realmente estoy más en el infierno que no en la tierra y por tanto estoy pensando si tomo alguna decisión fatídica porque ya la vida, como te puedes imaginar, me importa muy poco. Ya, pobre. No, pero sois resilientes los dos, como dice muy bien el amigo Fernando. Muy bien. Bueno, cuando ahora presento aquí a José María, doctor en Derecho, doctor en Economía, miembro de la Real Academia también de Dirección y Administración de Empresas, MBA, bueno, un largo etcétera. José María, y además un analista económico de primer nivel, ¿no? En ese sentido. Y al que me siento muy satisfecho de tenerte como familiar mío. Hombre, Muy bien, igualmente, pues si Javier. queréis empezamos. Hombre, empezamos con la primera pregunta que te la haré a ti, José María, si te parece. ¿Dónde estamos? Ayer te escuchamos por la radio. ¿Y dónde estamos respecto a la pandemia del COVID-19 en estos momentos? Tu análisis político actual a nivel económico. Bueno, yo en principio creo que estamos en una fase todavía de contención. Es cierto que la agresividad de la pandemia y del virus fundamentalmente ha disminuido, pero no podemos bajar la guardia. En cualquier momento puede haber un rebrote. De hecho, hay rebrotes que están muy focalizados. En Aragón, por ejemplo, tenemos alguno, en Cataluña también, en Murcia, en País Vasco, en Portugal, que ha sido un país ejemplar hasta ahora. Por tanto, yo creo que de momento todavía estamos en una fase de contención de la pandemia, ¿no? En la medida que estemos en la contención de la pandemia, la normalidad no volverá a nuestras vidas y, por tanto, lo que es actividad económica no tomará el pulso habitual, ¿no? Esto, yo creo que ahora en este segundo semestre, por eso tengo ganas de que hoy acabe el día, que es el 30 de junio, porque ya a partir del 1 de julio, al menos las perspectivas que hay es que en el segundo semestre las cosas pueden cambiar un poco. Además, también yo creo que es necesario que cambien desde el punto de vista psicológico. La gente necesita salir, la gente necesita, Fernando lo explicará, consumir, comprar cosas. La gente está en una situación realmente, en estos momentos yo creo que pesa mucho más casi la cuestión económica que no la pandemia en sí. Por tanto, la pandemia ha sido dolorosa, impactante, terrible, pero ahora la gente está ciertamente muy preocupada por el rumbo de la economía y todas las previsiones que hasta ahora se van publicando. Yo lo digo y lo repito, cada vez nueva previsión cada vez es peor. Y claro, y la nueva previsión cada vez es peor. No se trata de que los organismos sean agoreros, sino de que acumulan mayor experiencia y al acumular mayor experiencia ven un paisaje que es un paisaje realmente complicado. Por tanto, ahí, pues bueno, políticamente se puede discutir si las cosas se han hecho bien o se han hecho mal. Yo creo que en el siglo XXI tomar las mismas medidas que se tomaban en la Edad Media para combatir una plaga, creo que es que no hemos avanzado. Por tanto, si la gente está confinada en sus casas, no hemos avanzado, mientras que en otros países, pues evidentemente la gente se ha podido mover, no con una libertad de movimientos, pero al menos lo que había fundamentalmente era pues los rastreos, los test, los controles. Esto no lo hemos tenido aquí, no hemos tenido ni mascarillas, por decirlo de alguna manera, y bueno, y la gestión política desde mi punto de vista ha sido nefasta. Pero bueno, ahora ya se trata de encarrilar bien este segundo semestre y confiemos en que las cosas pues vuelvan un poco
a una normalidad a la cual no volverán, Javier, hasta el año 2023. Por tanto, quiere decir, 2020 es un año fatídico, 2021 va a ser un año de calvario, ya lo digo ahora, porque las bombas de deuda que se están acumulando van a ir explotando a lo largo de finales de este año. 2021 va a ser deplorable. De hecho, incluso las tasas de paro previstas son peores en 2021 que en 2020. En 2022 ya entraremos un poco ya en algo que sean cauces más tranquilos de las aguas económicas, y ya en 2023 empezaremos a retomar la normalidad que había en 2019. Esta es una lectura rápida, sucinta y sin ánimo de profundizar en distintos aspectos, ¿eh? Muy bien, gracias, José María. Fernando, a nivel industrial, que es lo que tú dominas, ¿cuál es tu visión, tu percepción? Bueno, pues a nivel industrial coincido mucho con la percepción de José María. La verdad es que la situación ha sido complicada porque nunca nos habíamos enfrentado a la realidad de tener que cerrar las fábricas en el mundo, las nuestras y otros muchos industriales. Nosotros hemos cerrado 40 fábricas durante 3 semanas en todo el mundo, porque era importantísimo no seguir metiendo dinero en un producto que dejabas en la estantería, era importantísimo tener liquidez, toda vez que teníamos que hacer frente a pagos, y la respuesta en nuestro sector ha sido también muy superior a la esperada en el corto plazo, de manera que ahora tenemos unas roturas de stock absolutamente históricas, nosotros y nuestros competidores. Entonces se pasa de la paradoja de tener las fábricas cerradas a no poder suministrar al mercado lo que está pidiendo. Pero coincido que esto es una demanda que estaba embalsada y que en cuanto se han abierto las tiendas y el canal online ha empezado a recuperar un poco su pulso, se ha suministrado, pero tenemos miedo de ver qué ocurre en España el 30 de septiembre cuando se acaben los ERTEs y veamos la realidad de lo que decía José María en cuanto al desempleo, porque ese es un factor que al consumidor español le atenaza muchísimo. Y entonces, tanto el que tiene como el que no tiene, cuando ve una situación económica como la actual y mucho desempleo, automáticamente se arruga y posterga decisiones de gasto. El 21 será un año complicado también. Claro, como decía José María. Oye, ¿las medidas económicas hasta la fecha, José María, las consideras oportunas? ¿O hay demasiada información que creo que no es suficiente? La información deficiente, vamos, por llamarlo de alguna manera. No, a nivel de medidas económicas. Sí, por parte del bueno, Estado. sí, no, yo creo que la información que se va dando es la información que políticamente interesa. El problema que tenemos al día de hoy es que hay demasiada incidencia política, ¿no?, en nuestras vidas, y por tanto incluso el número de muertos, ¿no?, con el coronavirus. Yo precisamente el otro día calculaba los pensionistas que había el 31 de diciembre y los pensionistas que hay a 31 de mayo y faltan 50.000, por tanto han salido 50.000 pensionistas, y han salido 50.000 pensionistas, que yo sepa, el pensionista no se toma la excedencia, sino que simplemente es que la palma, ¿no? Por tanto, quiero decir, le han palmado 50.000 personas. Miraba el otro día también estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, del INE, y valga la redundancia, y la cohorte de mayores fallecidos se concentra a partir de los 85 años, con lo cual, pues evidentemente quiere decir que no solo habrá sido el coronavirus, por supuesto, pero fundamentalmente el coronavirus pues ha castigado de una manera brutal, porque además me parece que no ha habido ni un solo fallecido en accidente de coche en los últimos meses, gracias también a lo que han sido las medidas de confinamiento. Yo, desde el punto de vista económico, creo que nuestro gobierno no ha jugado bien, y lo digo sinceramente, y no ha jugado bien, sobre todo si me comparo con lo que sería nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? Para mí el entorno es Alemania, es Francia, es Italia y también es Estados Unidos. En este sentido, Donald Trump, que puede ser y seguramente es un pedazo de bruto, pero puso 350.000 millones de dólares de préstamos a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, y les puso los 350.000 millones de dólares, que yo sé de empresas que lo han recibido porque hablo con ellas y me lo comentan, y con una condición: mire, si usted no despide a nadie,
pues ese dinero ya se lo queda. Es decir, a mí lo que me interesa ahora es que la economía se mantenga al ralentí, por tanto los motores económicos que estén al ralentí. Alemania ha hecho más o menos lo mismo, Francia también, Italia también, incluso allí ha habido exoneraciones de impuestos, condonaciones de impuestos. Ahora aquí la gran solución han sido los ERTE, suerte que esto fue algo de la reforma laboral que ahora dicen que se quieren cargar, por tanto fue una grandísima aportación que ha salvado muchísimo empleo, pero luego el otro aspecto también es el de, bueno, se han dado moratorias de impuestos, moratorias de seguridad social, pero la moratoria es incrementar la bola, y van a tener que pagar las empresas con un dinero que no han percibido, con una gestión que no ha habido, con unos ingresos que no se han producido, y por tanto esto va a provocar un colapso, ¿no? Yo creo que aquí hay que destacar mucho el papel de la banca, que yo, desde mi punto de vista, digo que se ha convertido en el ángel de la guarda de lo que ha sido estas vicisitudes tremendas, y si había alguna duda sobre la imagen reputacional de la banca, creo que está de sobra superada en estos momentos. Pero al gobierno le ha faltado cintura, le ha faltado conocer más el mundo real, le ha faltado, ahí está Fernando, que yo voy a decir lo que puede decir y él dirá lo que tenga que decir, pero en cualquier caso yo diría que le ha faltado acercarse al mundo empresarial, conocer de primera mano cuáles eran los problemas, el ver las alternativas. No se trata ahora de flagelar a las empresas, ni muchísimo menos, sino que las empresas son el motor de la economía y en consecuencia de lo que se trata es de decir, oye, pues oiga, no se preocupen durante estos meses, lo que a mí me interesa es que ustedes estén preparadas para en el momento en el que la normalidad vuelva, pues venga, que ustedes ya se reactiven y ya está. Esto lamentablemente no se ha hecho. Hay una razón fundamental, que es que no disponemos de palancas fiscales en España. Cuando digo no disponemos de palancas fiscales, es decir, no tenemos unas cuentas deficitarias, un déficit público acumulado desde 2008 hasta 2020 de nada más y nada menos que 941.000 millones de euros y una deuda pública que en estos momentos ya supera el 110% del Producto Interior Bruto, que es el nivel al cual Grecia fue rescatada, ¿no? Por tanto, es evidente que no hay palancas fiscales y la pregunta es ¿por qué no hay palancas fiscales? Y no hay palancas fiscales porque los distintos gobiernos desde el año 2008 hasta el día de hoy lo han hecho muy mal a nivel de cuentas públicas, han gastado más de lo que han ingresado y precisamente en Alemania hay palancas fiscales como en los países del norte de Europa porque hay una deuda pública que es moderada, el 58% sobre el PIB y van cerrando con superávit los distintos ejercicios. Por tanto, ahí yo creo que ha faltado por parte del gobierno interés en, sobre todo, salvar, auxiliar, sostener al tejido productivo español y, bueno, la empresa mediana, grande, puede aguantar, pero la pequeña, la microempresa, el autónomo, estos, pues lamentablemente, van desapareciendo. Así es. Y tú, Fernando, ¿qué información habéis tenido por parte del gobierno o de la patronal, etcétera? Bueno, la visión que tenemos es que, y esta es una visión desde industria grande, industria de metal, industria extranjera, pero que tiene una red de proveedores españoles muy importante. Y quizá, por complementar lo que decía José María, en realidad en España no se ha dejado de asustar al empresariado con declaraciones y medidas contrarias, a mi juicio, a lo que hay que hacer. Primero, subidas del salario mínimo interprofesional exageradas, amenazas de derogaciones de la reforma laboral, ideas de cómo gestionar el teletrabajo futuro, trasladando toda la carga y todas las obligaciones al empleador, cuando hoy en las fronteras donde pueden actuar esos políticos son ficticias, puedes contratar en cualquier lugar del mundo. Después, declaraciones no en favor de medidas medioambientales, sino de castigo a lo actual. ¿Cuánto no se ha demonizado a los coches y a la industria automovilística? ¿Y ahora qué está haciendo el gobierno? Pues teniendo que salir a dar dinero para que la gente compre coches. Entiendo que las medidas económicas están absolutamente fragmentadas, muchas veces no hay una unidad de mercado, que es un drama en España, con 17 comunidades autónomas y cantidad de legislación distinta que a las empresas que tenemos que producir o vender en distintas comunidades autónomas nos supone un coste importantísimo. No se puede gestionar tampoco diciendo una cosa y haciendo la contraria, no se puede meter más cargos en la administración y que en las oficinas del SEPE, que están cumpliendo una verdadera función social, pues estén agotados como están.
no se puede, por efecto comparativo, castigar, entre comillas, al sector público con los ERTES y que en la administración, perdón, al sector privado con los ERTES y que en la administración pública pues no se viva una tensión de la misma manera. Por terminar, uno puede ser todo lo dogmático y audaz como quiera, un poco el síndrome Tsipras o Varoufakis, pero al final la realidad es tozuda y te pone en tu sitio, o si no te pones tú, te ponen en tu sitio, y eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y lamentablemente aquí estamos perdiendo el tiempo en debates en muchas ocasiones inútiles. Claro, ahora se me ocurre también la pregunta, porque José María me comentaba el 110% de déficit, una burrada, ¿no? Comparado, como decías ahí en la radio, Luxemburgo o los países del norte, ¿no? O Irlanda incluso, ¿no? Comentabas ayer. Sí, Irlanda, por ejemplo, tiene una deuda pública del 58%, pero yo el caso de Irlanda lo quiero destacar y lo quiero subrayar. A mí es un país que realmente me encanta, me convence, y ahí está Irlanda, y simplemente pongo 4 flashes, ¿no? Para que lo tengamos muy claro. Irlanda fue rescatada e intervenida igual que España, con 70.000 millones de euros. Ha pagado hasta el último céntimo, lo ha devuelto. Estuvo intervenida por la Troika, fue más o menos duro, se hicieron los deberes. En Irlanda el gasto público en aquel momento estaba, como en España, en el 44% sobre el PIB, y ahora está en el 24% del PIB, el gasto público, es decir, se han rebajado prácticamente 20 puntos. No solo esto, sino que Irlanda ya lleva 2 años cerrando con superávit sus cuentas públicas, por tanto ya no está con deuda, con déficit, y la deuda, que había estado en el 117, 118%, hoy Irlanda tiene una deuda del 58% sobre el PIB. No solo es esto, sino que en Irlanda, que dicen aquí es un paraíso fiscal y tal, voy a dar alguna pincelada. De impuestos sobre la renta de las personas físicas, Irlanda y España en porcentaje del PIB recaudan prácticamente lo mismo. Pero ahora doy la noticia bomba, que es en cuanto a la recaudación por el impuesto sobre sociedades, Irlanda recauda mucho más que España, el 3,5%, y en España el 2,7% del PIB. Y luego un detalle, que es un detalle muy curioso. Irlanda, su Producto Interior Bruto, cuando más o menos empezó a estallar todo el problema que tuvo, estaba situado en 170.000 millones de euros y ahora asciende a 350.000 millones de euros. Por tanto, unas tasas de crecimiento que han sido brutales a lo largo de estos años. Y un detalle es que la renta per cápita en España es de 26.000 euros, en el año 2008 era de 24.000 euros, y en Irlanda al día de hoy es de 70.000 euros. Es decir, un irlandés tiene una renta per cápita de 70.000 euros y un español de 26.000 euros. Lo que ocurre es que, como Fernando bien sabe, vamos a ver cuál es el modelo productivo que tienen en Irlanda, y un modelo productivo, una estructura económica que está muy concentrada en dar facilidades a las empresas, sobre todo tipo de facilidades operativas, y además con un detalle muy interesante, y es que la industria tiene un peso del 38% de la economía, mientras que aquí en España tenemos solo el 11%. Por tanto, el problema que tenemos en España es un problema grave en el sentido de que nos hemos desindustrializado, hemos deslocalizado, y entonces es cuando se producen crisis disruptivas como esta, cuando realmente nos percatamos de la importancia que tiene la industria y de que la hemos pifiado. Por tanto, la situación de España es complicada. Ahora mismo compite para presidir el Eurogrupo Nadia Calviño con el representante de Irlanda, que parece que es el que tiene en estos momentos más a su favor en cuanto a intención de voto de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Económica y Monetaria, o sea, de la zona euro, y luego también el de Luxemburgo, ¿no? El ministro de Finanzas de Luxemburgo. También, claro, Luxemburgo, déficit, no sabe cómo se escribe, no está en el diccionario de Luxemburgo, y la deuda pública en Luxemburgo es del 22% sobre el Producto Interior Bruto, con lo cual, claro, los países son países modélicos en cuanto a funcionamiento, o también paraísos fiscales. Oiga, pues igual es que no hay paraísos fiscales y lo que sí hay son infiernos fiscales. Por tanto, esta sería también un poco la reflexión, ¿no? El blanco y el negro, ¿no? No Sí. encontramos los matices, y además no copiamos estrategias en los países que ha habido esta mejora económica importante y no nos preocupan. Parece que no nos preocupe, ¿no? Es políticamente un desastre en este sentido. Oye, ¿y Europa es la esperanza de salvación para España? Solo nos queda Europa, ¿no?
Sí, bueno, Fernando que lo diga, no, Fernando que tiene ganas de Sí, decirlo, hombre. no, no, pues sí, yo creo que es lo único que nos queda, porque indudablemente España está en la situación que decía José María. Si ahora hubiera que salir de casa a vender la deuda, pues tendríamos que encontrar un tontorrón que nos la comprara y encima con un tipo de interés que no podríamos pagar porque no generamos confianza, que finalmente a mi juicio es el gran problema. Y entonces pues nos van a tener que echar una mano desde fuera de forma importante. Y además una mano que, por mucho que ahora la prensa se dedique a decir que no va a haber intervención, que bueno, pues lo llamarán condicionalidad, y al fin y al cabo es un eufemismo, es lo mismo, pero indudablemente hemos llegado al cul-de-sac en el que ya no, a mi juicio, no se puede parar el tener que tomar una serie de medidas dolorosas que los políticos normalmente no quieren tomar. Y esas no pasan sino por la reducción de la estructura casi elefantiaca que tenemos de administraciones varias en España. El sistema de pensiones indudablemente tiene que ir a la baja, sí o sí vamos a tener que trabajar más, sí o sí vamos a tener que dotar de más flexibilidad al mercado laboral, porque muchas veces estos políticos no se dan cuenta que en realidad en las multinacionales tu peor competidor es otra subsidiaria de otro país. Entonces sacan un proyecto y lo cuentan a todas las subsidiarias y a ver qué subsidiaria da más. Y entonces si tienes un gobierno que toma una serie de medidas que anquilosan la economía, pues automáticamente no es interesante y se van a otra más amable. Hay que limpiar y reducir nuestra capacidad de legislar, porque legislamos mucho, complicamos mucho y no somos capaces finalmente, como decía, de llegar a una unidad de mercado. Indudablemente recaudar mejor y no espantar a las palomas hablando tanto de impuestos ideológicos que no tanto de impuestos que se traduzcan en un mayor ingreso. Ya por terminar, me permitiréis una visión respecto a que creo que la clase política no ha tocado terreno. Hay mucho joven académicamente despistado y dogmatizado desde la universidad y no se ha sentado nunca en una cuenta de resultados. Y una cuenta de resultados es una excelente silla eléctrica que te pone los pies en la tierra, y al final estamos hablando de números. Lo demás es palabrerío, bla, bla, bla y PowerPoints, y con eso no vamos a resolver los problemas. Oye, ¿no notáis a faltar un plan a nivel nacional, estratégico, a nivel de modelos industriales o de futuro hablábamos de la economía circular o no se preconiza ni se ha preconizado durante estos últimos años un modelo en el cual ya, ¿te acuerdas, José María? Hablabas de las deslocalizaciones, etcétera, y no ha habido ningún plan estratégico, aunque yo conozca, vamos, en ese sentido, que nos pudiera haber, de alguna manera, haber previsto quizás este déficit tan brutal, de no haberlo tenido, claro. Bueno, yo desde mi punto de vista tomo la iniciativa con Sí, la sí. línea de Fernando. Yo creo que la economía española, bueno, España, vamos a hablar primero de España y luego hablamos de la economía. España lleva una serie de años que no tiene rumbo, es decir, no tenemos un capitán de barco que sepa, que tenga un cuaderno de bitácora, que sepa, bueno, leer una brújula y que sepa cuál es la carta de navegación y hacia dónde hemos de ir. Y simplemente vamos haciendo. Con lo cual estamos un poco ahí al pairo, ¿no? Y claro, y evidentemente cuando tú estás así, en esas condiciones, pues el viento sopla por aquí, te lleva la embarcación hacia allí, te sopla por allí, vas hacia allí. Luego también tenemos aquí mucha reivindicación, porque estamos en Europa, ¿no? Y en Europa se reivindica todo, hemos conseguido el estado del bienestar, queremos más estado del bienestar, queremos ganar dinero, queremos no trabajar, queremos prácticamente ya... Tenemos ahora un problema muy fuerte también. Fíjate que a mí me preocupa mucho lo que ha pasado este curso. Yo a mis alumnos les he dado clase
hasta el último día, por tanto a través de Zoom, precisamente les di clase y no he tenido problemas, por tanto he tenido a 100 tíos en clase, como ahora hay aquí 100 personas, pero pero viéndolos, o sea, no en fotografía, sino viéndolos, micrófonos abiertos, interviniendo, y bueno, y al menos hemos salvado el curso como hemos podido, pero a mí me da mucho miedo esos niños que aprueban el curso sin hacer nada, por tanto que no han hecho nada, y esto quiere decir que vamos a tener menor formación, ¿no? Y a la larga esta menor formación va a derivar en tener, porque esto llegará a la universidad también, vamos a tener gente menos preparada. Y a la larga, tener gente menos preparada quiere decir que van a generar menos ingresos y que estarán en condiciones de aportar menos a la economía española desde el punto de vista de la gran asignatura pendiente que es la productividad. Y a la productividad se llega a través de la preparación adecuada. Por tanto, yo creo que llevamos una serie de años, diría que prácticamente desde el año 2004-2005, en donde España va, pero va dando tumbos. Por tanto, no tenemos, digamos, una hoja de ruta perfectamente definida. Este es el problema que hay. Entonces, a nivel de economía, no le hemos dado importancia. Hemos tenido la gran suerte aquí de que hay un turismo, que el turismo ha ido, bueno, tirando. Siempre el turismo ha reactivado lo que era la situación económica. En un momento determinado el sector inmobiliario también, juntamente con la construcción pujó, hay un crack del sector inmobiliario, del sector crediticio también o financiero vinculado a él, la construcción, y desde nuevo, pues bueno, resulta que hay un problema en la cuenca del Mediterráneo, que decapitan a la gente, los matan y tal, España se convierte en el refugio seguro y a partir de este momento, pues España vive un tsunami turístico que nos ha ido de coña, además va de coña. Hay turismo bueno y hay turismo malo, pero bueno, yo creo que en cualquier caso es nuestro modelo el que tenemos y nos vamos olvidando de todo lo demás y no estamos apostando por lo que sería un modelo de economía que realmente tenga alto valor añadido, como la industria. La industria, por ejemplo, si le preguntamos a Fernando, claro, no hay temporalidad en la industria, apenas hay temporalidad, el empleo en la industria es empleo a largo plazo, los sueldos en la industria son más elevados que en lo que sería el sector turístico, porque además es un sector de temporada, entonces dicen, no, es que hay trabajadores, mucho trabajador temporal. Coño, si la actividad económica es de temporada, ¿qué lo quiere tener? Lo quiere tener fijo, indefinido aquí todo el año si no hay actividad. Por tanto, yo creo que esto nos ha faltado. Y nos ha faltado algo que para mí es relevante, que es saber leer el futuro hacia dónde iba. Y yo soy un total defensor y además mi último libro ha aparecido en el mes a finales de enero, con lo cual me dio tiempo de poderlo presentar. Revolución tecnológica y nueva economía, hablo del modelo de las grandes compañías tecnológicas, que llevo años estudiándolo, y estas son las empresas que al día de hoy dominan el mundo. Por tanto, nosotros tendríamos que haber hecho una apuesta por lo que hubiera sido un modelo tecnológico. Y entonces, a donde no llegáramos nosotros, que tenemos talento y ese talento aquí no puede desarrollarse y se tiene que ir, a donde no llegáramos nosotros, tener una capacidad de seducción para atraer a las tecnológicas. Lo que pasa es que, claro, si a las tecnológicas pones la tasa Google y cada vez que haces algo las vas oliviantando, incluso al final pones la tasa Google y te contesta el secretario de Estado de Comercio norteamericano con una excelencia y con un decir, oiga, y a partir de ahora todos los productos españoles que lleguen a Estados Unidos van a pagar unos aranceles por lo menos del 100%, con lo cual quiere decir un mercado que se estaba abriendo, lo estamos cerrando. Entonces, yo creo que falta gente que realmente sepa qué es lo que tiene que hacerse en España. Es relativamente fácil. Yo creo que ahora tendríamos que entrar en lo que serían los planes de desarrollo económico e industrial de Laureano López Rodó, de Fabián Estapé, que fue profesor mío en la facultad. Yo creo que hay que evocar su figura porque eso impulsó, pues si Zaragoza hoy es Zaragoza y Zaragoza tiene un gran centro logístico y Zaragoza es un gran centro industrial, es gracias a esos planes de desarrollo, al igual que Vigo, al igual que Valladolid, al igual que Palencia, al igual que Sevilla, al igual que Martorell, al igual que Pamplona. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que de alguna manera nosotros tendríamos que pensar ahora en que los tecnócratas nos dijeran durante 4 años qué hemos de hacer. Entonces a mí me preocupa mucho porque veo que, claro, el modelo nos lleva a una situación mala de empleo, nos lleva a una situación mala en cuanto a calidad de vida y nos lleva a que estamos dentro de lo que es Europa en cuanto a la renta per cápita, al PIB per cápita, nos lleva a estar cada vez más cerca, y lo digo tal cual es, de países como Eslovenia, como Rumanía, como Bulgaria, que no de los otros países con los que yo me quiero comparar, que es Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, ¿no? Esta es la lectura que yo hago, Javier. Perdón, ¿eh?
Sí. Totalmente de acuerdo, además está clarísimo. De todas formas, tendría que haber un cambio de liderazgo, no solo a nivel político. ¿Hola? Hola, sí. Hola, Parece sí. como si se te ¿Hola? perdiera, Javier, Hola. pero Sí. no te pierdas, no te pierdas. Ah, Bravo no, no ahí. sé, la tecnología, la tecnología. ¿Qué te iba a Eh, decir? Estabas comentando la importancia del nuevo liderazgo también, ¿no? Que habría que tener en cuenta también a los realmente tecnócratas, ¿no? Que ayudaran a la propia política o al propio gobierno, ¿no? Y esto no está sucediendo. Lo único que hacen es tirarse los tejos. Lo estamos viendo cada día en la televisión. Es decir, que es una vergüenza lo que está sucediendo porque nadie se pone de acuerdo y el bien común parece que no importe, ¿no? Y entonces, claro, esto es verdaderamente atroz, atroz. Yo verdaderamente paso, como decía Fernando, vergüenza ajena en muchas ocasiones, ¿no? Y esto es algo que hay que arreglarlo, pero ya, ¿no? Y a nivel de industria, ¿a qué retos se enfrenta? Porque tú, Fernando, como máster en crisis, que ya llevas 4, ¿a qué retos nos vamos a nivel industrial? ¿Qué retos os vais a tener? Pues, a ver, tenemos retos macroeconómicos, tenemos retos nacionales, pero como hemos dicho, a corto plazo, pues sacar la cabeza como buenamente podamos, pero debemos volver con seriedad a tener unos planes a largo plazo. Lo decía muy bien José María y citaba a López Rodó. Yo voy a citar a un compañero chino. En China tenemos fábricas muy importantes y este chino me decía, es cuestión de tiempo de que a Occidente os demos pal pelo, como se dice aquí en Aragón, porque cada 4 años estáis cambiando los planes con el sistema democrático que tenemos. Bueno, es una visión muy propia del chino, pero el chino dice, nosotros tenemos planes quinquenales o de 10 años o de lo que sea, y yo sé perfectamente lo que tiene que hacer mi generación, y otra generación ya llegará. Pero haciendo foco, indudablemente consigues cosas. Si nosotros, como decía José María, tuviésemos un plan de ruta industrial en España que fuera defendido y consensuado y a 10 años se tomaran una serie de medidas, pues podríamos indudablemente estar en una situación mucho mejor en 10 años. Para eso se necesita estabilidad. Yo, por otro lado, pienso, ¿qué retos tenemos? Pues muchas veces se habla de retos económicos o financieros en la industria, y pienso que ninguna sociedad ha sido próspera si la demografía se hunde y la inmigración es de menor perfil formativo de aquellos que se jubilan. Y eso es un poco lo que está ocurriendo en España. También es una tristeza ver que jóvenes muy bien preparados con carrera, idiomas, másters, pues están ganando menos que los jubilados. Estamos formando gente para que se vayan y luego vuelven o no vuelven. Y eso es un verdadero drama nacional a medio plazo, no para mañana, pero la demografía y la formación. En cuanto a la formación, creo que tenemos que empezar por tener de verdad una educación en serio de nuestros jóvenes desde la formación profesional, menos universidad teórica y más formación práctica. Aquí la cultura nos pesa mucho y parece que si no eras bueno para estudiar, pues ibas a la formación profesional. Y hoy un electricista, un buen fontanero está cobrando más que un ingeniero. La universidad, tenemos que concentrar, no podemos tener universidades en cada comunidad autónoma, sin medios casi. Tendríamos que tener en España 6 o 7 buenas universidades con muchos medios y capacidad de formar. Tenemos que concentrar el tejido de tantísima pyme que hay en España que nunca tendrá recursos para invertir, para innovar, para exportar y que seguirán siendo meros negocios de salario mensual. Pero es que el español parece que se empecina en seguir siendo cabeza de ratón en vez de cola de león. Entonces yo quiero negociar mi negocio, pero yo con los 4 empleados que tengo no tengo esa capacidad de invertir que tienen otros países. Tiene que haber más volumen en la industria. Hay que bajar la carga burocrática, como ya decía, tener aspectos de unicidad de mercado. La descentralización de las comunidades autónomas es un problema, a mi juicio, creciente. Están centrifugando cantidad de decisiones que tendrían que ser más homogéneas. Hay que reducir costes de tener tanto sector público administrativo y volcar esos recursos en ayudar en esta dirección, aquello que realmente genera actividad. Ayudar a crear las condiciones necesarias para que la gente busque y viva de un trabajo y no de la subvención. El trabajo dignifica en muchas parcelas al ser humano y no puede ser simplemente estar subsidiados.
Ahí, por supuesto, ya para finalizar, digitalizar, para tener procesos más eficientes y menos dependientes de la actividad humana, tanto en servicios como en producto de valor añadido. Cuando decía José María que estaba pensando en los sectores tecnológicos, aquí nos empeñamos en que si cae una industria manual, la tenemos que sustituir con otra industria manual. Habría que dar el salto y tenemos que sustituirlas por industrias de mucho más valor añadido, aunque cuantitativamente suponga menos mano de obra en las empresas. Y ya que puedo coger púlpito, pues voy a aprovechar para, en una frase, terminar mis últimas peticiones. Como decía, tenemos poco a poco que favorecer que ese minifundismo no exista tanto. La industria aporta mejores sueldos, más inversión, es muchísimo más flexible a la demanda, es exportable, es acumulable, es innovadora y... Hola. Hola. Ahora se nos ha ido. ¿Me oyes tú, José María? ¿No? Sí, yo oigo, lo que pasa es que no tenía micro. ¿Qué le ha pasado a Fernando? Yo creo que ha habido Se ha censura, cortado. ¿no? Ha Se ha habido cortado, no, censura, no. No imagino he que tocado alguien de nada, ¿eh? Madrid. ¿Eh? No he tocado nada. En No, pero Fernando absoluto. se nos ha quedado congelado. Debe haber alguna cuestión aquí de Sí. censura o algo, ¿no? No sé, no Mientras que sé. Fernando se recupera, si te parece bien, yo añado algo y entonces cuando él entre yo Perfecto. vuelvo a salir y así de esta manera lo digo para no quedarnos aquí en seco. Fíjate bien de lo que decía Fernando, había un compromiso por parte de nuestros políticos que era que en el año 2020 el 20% del Producto Interior Bruto correspondería a industria. O sea, era 20-20. Esto lo dijeron todos, desde Zapatero, Rajoy, Sánchez y tal. Ya ha llegado el año 2020 y el peso de la industria es el 11%. Por tanto, quiero decir que se ha incumplido lo que era ese pacto, que además era un compromiso con Europa y que evidentemente nos hubiera acercado a lo que es las grandes potencias europeas, sobre todo en cuanto a componente industrial. Eso de un lado. Y luego también de otro lado, quiero recordar que fue en el año 2010, si no estoy mal fijado, el día 26 de agosto, que deprisa y corriendo se convocaron las Cortes en el mes de agosto y todo el mundo tuvo que interrumpir las vacaciones para llevar a cabo la aprobación de lo que era una modificación de la Constitución española. En esa modificación, que era a exigencia de Angela Merkel debido a la situación por la que España atravesaba, se impuso que en el año 2020 la deuda pública en España no sobrepasaría el 60% del Producto Interior Bruto, hoy es del 110%, y que el déficit público no sería superior al 3% del PIB. En esos momentos el déficit público camina hacia el 11% negativo sobre el PIB. Por tanto, con esto quiero decir que cualquier cosa que los políticos digan, evidentemente la incumplen, no les pasa absolutamente nada, luego se van de rositas y dejan aquí todo el follón organizado para que en definitiva nosotros tengamos que salir adelante de la manera que podamos, ¿no? Por tanto, Claro. esto es lo que a mí me hubiera gustado subrayar al hilo de las palabras de Fernando, con las cuales coincido plenamente. Claro. A mí me ha recordado, Fernando, aquella frase típica de Lincoln que decía que para percibir el futuro la única forma es crearlo, ¿no? Y la Claro. verdad es que no lo hemos... ¿Hola? Sí, yo te oigo perfectamente. Hola, ¿me Esto, que oyes? la única forma de percibir... Sí, ahora te oigo. La única forma de percibir el futuro es creándolo, ¿no? Entonces, Bueno, claro, aquí es no... que yo creo que ese es el kit de la cuestión. Por ejemplo, ahora tenemos un problema muy fuerte porque evidentemente esa crisis nos ha venido sobrevenida de una manera muy precipitada y por tanto hay las dos reacciones, ¿no? Una de ellas es ostras, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos quedamos? Y la otra es, en definitiva, aprovechar esa coyuntura para reinventarte y para ver hacia dónde va el mundo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en estos momentos veo plasmada la transformación digital, veo plasmado lo que es toda esta virtualidad
que nos va a servir. También soy consciente de que todo esto tiene efectos. No es lo mismo esta reunión que tenemos aquí, en la que ya Fernando vuelve a estar otra vez reincorporado, lo cual nos da tranquilidad, pero no es lo mismo tener esta reunión que poderla tener físicamente, el abrazarnos, el contactar. Exacto. Pero bueno, de momento, pues también reconozco que ahora yo no sé dónde está Fernando, yo no sé dónde estás tú, yo no sé dónde estamos, pero estamos igual en distintos rincones del mundo y sin embargo a la misma hora estamos interconectados. Para conseguir esta reunión todos juntos, el día y la hora, hubiera sido prácticamente imposible. Por tanto, maniobrando un poquito la agenda, una horita y tal, no tienes ni que desplazarte, simplemente, pues oye, ponerte delante del ordenador y ya está, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que escribir el futuro. El problema es cuando te escriben el futuro, cuando no tienes ni puñetera idea del futuro. Y creo que aquí lo que nos pasa es que no tenemos ni puñetera idea del futuro y por eso, pues ojalá ya llegue Angela Merkel y nos ponga dentro de lo que sería pues la senda que hemos de pisar. Muy bien. Y en cambio, cuando, con permiso de Fernando, que te ha sido un momento, Fernando. Sí, soy lenguaraz y me han cortado la comunicación. La censura. La censura, de Madrid, que nos habían censurado. ¿Qué te iba a decir? Me ha recordado también que me ha recordado la importancia de la formación, que es a lo que yo me dedico, también una formación transversal y la formación también industrial. Y como has hecho hincapié en el tema de la formación, ¿no? Me he acordado también de aquella frase que decía que hay algo peor que formar a tu personal y que se vaya, que es no formarlo y que se quede, ¿no? Quiero decir, que hemos de estar constantemente adaptándonos al medio, ¿no? En este sentido. Yo creo que, bueno, vuestras aportaciones hasta ahora han sido estupendas y tengo que decir de que ahora hay un rondó de preguntas para los participantes. ¿De acuerdo? Déjame añadir, Javier, una cosa a propósito de lo que decía Fernando, y es la importancia de la formación profesional con la que yo comulgo totalmente. Hay dos países que son para nosotros referencia, que son Suiza y Alemania. En Suiza y Alemania, la mayor parte de su población, que tienen unos niveles de renta, de calidad de vida excepcionales, la mayor parte tiene formación profesional, no tiene formación universitaria. Y luego siempre hay, a través de la formación profesional, el acceso a la formación universitaria. Por ejemplo, cuando tú ves y tienes la oportunidad de conocer, como yo tengo la oportunidad de conocer, algunos de los grandes presidentes de los grandes conglomerados alemanes, pues resultan que hicieron formación profesional, luego entraron en la universidad, siempre trabajando, luego hicieron un doctorado y hoy es el presidente de Siemens, por ejemplo, por decirlo de esta manera, o de BMW, ¿no? Para entenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una gente que tiene una referencia muy clara de lo que hay que hacer, que sabe lo que es el trabajo y además que incluso yo diría que se sacraliza a una figura que aquí en España lamentablemente hemos despreciado con lo que son todos estos prejuicios que son cara a la galería, que es la figura del aprendiz. O sea, España se construyó gracias a la figura del aprendiz, y el aprendiz no era más que aquel chaval que entraba en un taller, que iba aprendiendo y que luego iba a la escuela industrial o a cualquier escuela, se iba formando, hacía un peritaje, luego una maestría, luego una ingeniería y luego al final, acababa siendo el presidente de una multinacional. Esto es, en definitiva, lo que tiene que haber. Y esto es lo que discrepa o está totalmente en contradicción con el niño que vayan aprobando de curso, y con esa falta de cultura del esfuerzo que hoy nos caracteriza. Por tanto, España, más que tener un problema de economía, propiamente dicho, tiene un problema de valores. Es decir, nosotros si no tenemos valores no vamos a ir a ningún lado. Y entonces yo creo que hoy tenemos una pérdida muy extendida, muy generalizada de valores, sobre todo de los valores del sacrificio, del esfuerzo, de la capacidad de trabajar, de saber que si picas piedra vas a llegar, ¿no? Esto al día de hoy a un niño le aprueban, al niño le dan el subsidio, al padre le dan el subsidio, tienes el ingreso mínimo vital, etcétera. No voy a discutir que hay personas con vulnerabilidad que necesitan hoy el ingreso mínimo vital, pero también ya el propio Banco de España, lo decía la semana pasada Pablo Hernández de Cos, quizás cuidado que ahora en la evaluación práctica de este subsidio que hay del ingreso mínimo, igual resulta que lo que hay es un trasvase hacia los sectores informales de la economía, es decir, hacia la economía B, ¿no? Por decirlo de esa manera. Por lo tanto, simplemente hago esta puntualización al hilo de lo que Fernando comentaba, Javier.
No, no, muy bien. Además, yo estoy totalmente de acuerdo que en el esfuerzo está la satisfacción. La pereza solo llama a la pereza, eso está claro. Claro. Y luego lo que comentabais de llegar a este directivo de Siemens, o el ejemplo que tú ponías, es que la trinchera enseña mucho. Y en la trinchera detectas, como digo siempre, la temperatura y el grado de humedad, que no es lo mismo. Todos los climas tienen dos aspectos, ¿no? Temperatura y grado de humedad. Cuidado, cuando veamos que el grado de humedad sube mucho, hay que coger el termostato, ¿no? Yo creo que es importante. Muy bien, Fernando, ¿querías comentar algo antes de pasar a las preguntas de los participantes? No, pues simplemente que me han cortado en algún sitio y que siento haberme ido, pero que estoy otra vez de vuelta. No, adelante con el rondo de las preguntas, si las hay. Muy bien. Pues nada, adelante. Paul, ¿me estás escuchando? Paul. Sí, Vale, perfecto. ¿Cómo queréis hacer el rondo de Ser un preguntas? ser superior que no vemos, ¿eh? ¿Dónde está Exacto. Paul, no? ¿Dónde está Paul? aquí detrás. ¿Cómo hacemos las preguntas? Pero Paul no sale, no lo vemos. ¿No? No soy el protagonista, no. Os dejo a los expertos. Paul es la voz en off. Exacto. Exacto. Ha habido algunas preguntas, si quieres os las leo y vais comentando, ¿vale? Alguna en concreto, por ejemplo, ¿cuáles son las previsiones para el sector inmobiliario? Si es un buen momento para invertir en este sector y para el tema de la bolsa, también si es buen momento para comprar. José María, te la dejo. Bueno, yo creo que depende. En el tema de la bolsa siempre hay valores que suben y hay que saber dónde se invierte y cómo se invierte. Yo, pues, por ejemplo, sé de empresas que han incrementado su capitalización de una manera brutal a lo largo de estos meses y hay otras que evidentemente se están hundiendo. Tal vez igual las empresas que cotizan en una bolsa son el reflejo de la economía. Si miramos un poco cuáles son las empresas que cotizan en la bolsa española, pues hay caramelos y hay empresas que no son caramelos. Si miramos otras bolsas, pues evidentemente hay caramelos y también empresas que no son caramelos. Hay que saber invertir ahí y hay que entender, pues por ejemplo, que Zoom era una empresa que tenía una capitalización bursátil a principios de marzo y hoy la capitalización bursátil de Zoom es la de Telefónica, Inditex, Santander y BBVA juntas, ¿no? Por tanto, quiere decir que estamos hablando de un monstruo que capitaliza lo que capitalizan las 4 grandes compañías del IBEX 35. Por tanto, esto es lo que hay, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, yo creo que hay oportunidades. En el sector inmobiliario, yo diría que en los próximos meses va a haber un reajuste. Yo no soy experto en el sector inmobiliario, pero lo digo por lo que veo, ¿no? Y desde lo que veo es que hay gente que tiene necesidad de monetizar su patrimonio inmobiliario, es decir, de vender el patrimonio inmobiliario por distintas circunstancias, seguramente pues por un problema de dinero, porque tienen una empresa, por las razones que sean. Y luego también hay un tema de demanda, porque claro, evidentemente tú puedes poner los precios que quieras, pero tienes que tener en cuenta cuál es la capacidad de pago, la capacidad de compra, ¿no? Entonces yo creo que en la obra nueva, de hecho, se pueden mantener los precios, aunque ya se dé algún caso en el que se está produciendo un pequeño reajuste a la baja, y en vivienda usada, seguramente en segunda vivienda y en lo que llamamos la residencial, la turística, la segunda residencia, puede ser que haya también un ajuste, ¿eh? Por tanto, creo que habrá un ajuste por las circunstancias. Muy bien, adelante, Paul. Hay algunas preguntas también que hacen referencia al modelo económico hacia el cual vamos a tender, que hasta ahora era mucho ladrillo, turismo, ocio. Como decía José María, que hay que tender más hacia un sector más industrial, pero ¿cómo vamos a tender a ese modelo? ¿Cómo se hace ese cambio de modelo? Fernando. Bueno, pues ese cambio de modelo se hace, a mi juicio, y por lo que intentamos hacer en nuestra casa, en aportar valor sobre todo en la innovación. En España, porque os hagáis una idea, tenemos en la subsidiaria española 6 centros de competencia. Centro de competencia en nuestra casa es cuando alguien desarrolla algo para todo el mundo. Y esto pueden ser o tecnologías de software, o tecnologías de materiales, o la tecnología de bomba de calor. Entonces, aquí se desarrollan estos aspectos de innovación industrial y después se exportan a las distintas plantas del grupo para que se produzca el producto. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue en parte porque tenemos una fuerza laboral en España muy buena. Es cierto es que es un país a nivel de formación muy polarizado.
o hay gente que abandona el colegio muy pronto, o tenemos verdaderos cracks en aspectos científicos e industriales, ingenieros muy bien formados, que comparativamente con otros países sus costes salariales son menores y que además tienen una capacidad de creatividad importante. Entonces, si se juntan las ganas de innovar, se juntan 4 duros para ponerlos a disposición de gente competente y que está mirando en desarrollar cosas con valor añadido, pues indudablemente la industria puede tener un futuro prometedor. También podéis decir, oye, pero es que muchos no son empresas grandes y no tienen esa capacidad. Pues vuelvo al problema que decía antes del minifundismo. Si en vez de tener una gran empresa tienes muchas empresitas pequeñas, pues indudablemente que esto se produce. Fijaos, cuando estuve en Francia, los 3 años que estuve allí en Francia, vi algo que aquí en España sería prácticamente imposible. Era una federación de 17 sociedades regionales que en un momento dado dijeron, mira, nos quedamos en una sola sociedad regional, pasamos de ser propietarios a ser accionistas y ponemos en el concurso de todo ese volumen de negocio una estructura empresarial como Dios manda. Y dije, pues estos tienen futuro. Aquí en España sería prácticamente imposible. Entonces, una concentración y trabajar en aspectos de valor añadido y eficiencia. Y la burocracia tampoco ayuda, porque somos un país... Nada, la burocracia, os pongo ejemplos, pues por ejemplo en nuestro sector, para deshacerte de electrodomésticos una vez que ha terminado su vida útil, pues como la legislación es distinta, pues coges el camión de la comunidad autónoma donde estás, que es muy exigente, y te cruzas 30 kilómetros a otra y lo dejas allí, y te vuelves con el camión. Y aquí paz y después gloria. Esto es lo que no debería ser. Desde luego, por eso lo comentaba. Muy bien, Paul, ¿una otra? Sí, preguntan sobre si la empresa española está mentalizada para digitalizarse, acometer la transformación digital que comentábamos. José María, ¿quieres? Fernando. Que vamos muy retrasados, ¿no? Y lo que pasa es que ahora nos ha ido muy bien la crisis porque todos nos hemos subido al carro, y bueno, ahí está. Lo que estamos haciendo ahora es digitalización, pero luego también nos damos cuenta, por ejemplo, un pequeño detalle, ¿no? La típica receta de los médicos, que siempre te hacían la receta y la tenías que ir a recoger y tal, ahora ya te la envían por PDF, ¿no? El médico te la envía, vas a la farmacia, pasas el móvil, pam, ya te dan, te dispensan el medicamento que sea. Por tanto, yo creo que estamos dando un gran paso en favor de la digitalización. Tenemos una ventaja, al margen de que Fernando haya tenido el problema que siempre pasa en cualquier reunión, siempre hay alguien que tiene algún problema, a mí también me ha pasado en alguna ocasión, pero yo creo que tenemos unas redes muy buenas, ¿no? En España, es decir, que seguramente ahí tenemos un punto más, un paso por delante de algunos países, como por ejemplo Italia, y lo que sí hay que reconocer es que estos meses que hemos estado confinados, en donde la acumulación de usos de las redes han sido tremendas, con los Zoom, los Microsoft Teams y los webinars y todo esto, en cambio, pues no ha habido, no ha petado, ¿no? Por tanto, creo que es importante. Y luego me gustaría contestar a una nota que he visto de un chat sobre que no se había hablado de la política agraria, que quiero hablar con un poquito de conocimiento de causa, pero ahora creo que es Fernando el que tiene que hablar de la transformación digital para podernos enviar una lavadora tranquilamente, digitalmente a casa y imprimirla en 3D, ¿no? Fernando. Bueno, pues efectivamente la digitalización ya se está trabajando en que ya no tienes que tener, tenemos todavía, pero llegará un momento en que no tendremos que tener los tantos de miles de piezas de reparación en stock con el coste que eso supone, sino que con tener una serie de buenas impresoras 3D a la medida y según la demanda de las piezas de reparación, por ejemplo, imprimirás lo que necesites y te quitarás una cantidad de coste brutal o cantidad de aspectos que con la digitalización se pueden hacer. La técnica ya está, además no es excesivamente cara. Lo que hay que tener por parte del empresario español, el pequeño empresario español, es saber en qué la digitalización le puede ayudar a ser muchísimo más eficiente o a reducir costes o a darle un valor añadido. Entonces, muchas veces la digitalización no se trata de poner sensores en toda la fábrica. ¿Sensores para qué? ¿Qué vas a medir? ¿Qué quieres hacer con esa información? ¿Cuál es tu objetivo final?
y ahí sí que falta también, a mi juicio, cultura de los beneficios que la digitalización puede traer. Muy bien, muy bien. ¿Paul? Sí, comentaba José María el tema del sector agrario que quería comentar. Vale, perfecto. Una persona ha preguntado esto, que no se ha comentado Sí. el tema del sector. Sí, no, me gustaría porque yo querría concretar que estamos hablando evidentemente mucho de industrialización y esta es la cuestión, pero yo me gustaría un poco simplemente decir cuáles entiendo yo que tienen que ser los ejes realmente para lo que tiene que ser el desarrollo económico y la reconstrucción económica de España, ¿no? Y dando por sentado que lo que tenemos que hacer es aportar recursos a sanidad, porque sanidad es el gran muro de contención que... Es decir, si la sanidad funciona y tiene los recursos adecuados, cosa que ahora no se ha producido, el problema que nosotros tenemos es que entonces, pues claro, la actividad económica no puede funcionar, no puede ser operativa en condiciones normales. Por tanto, la sanidad es para mí lo más importante y yo hago caso a lo que dicen los médicos y los epidemiólogos y lo que digan los investigadores. Por tanto, esto es básico hasta que no tengamos la vacuna y después de esta pandemia vendrá otra y vendrá otra y vendrá otra y ahora ya sabemos que somos en definitiva pues un poco vulnerables ante lo que podría ser esto. Entonces yo creo que hay que reconstruir el país y para reconstruir el país apelo a esos planes de desarrollo que yo comentaba antes, pero bajo una serie de ejes, ¿no? En primer lugar hay uno muy importante que es el de la reindustrialización. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el tener industria propia. Vamos a vivir ahora un proceso que va a ser un proceso de desglobalización en donde va a haber un individualismo de los estados, un proteccionismo de los estados y yo creo que España tiene la experiencia adecuada a nivel industrial con nuestras industrias que están esparcidas por el mundo como para poder reindustrializar España. Y la oportunidad, desde mi punto de vista, la pinta en calva para precisamente reindustrializar en lo que sería distintos puntos de España y buscando el intentar pues combatir los desequilibrios regionales, ¿no? Por tanto, esto sería el plan esencial. Pero este plan también tiene que ir de la mano, y esto es lo que yo quiero destacar, con el plan agrario. Es decir, nos hemos de dar cuenta que el sector primario es el que nos ha permitido aguantar a lo largo de estos meses y que tenemos un campo, tenemos un agro al cual no le damos la importancia adecuada. Yo creo que hay que darle todas las facilidades del mundo. No se trata ahora de soliviantar también a los agricultores, de que si ahora hay esto, hay lo otro y tal. Yo creo que hay que enseñarles a nuestros agricultores el hecho de que ellos sus productos los pueden vender por doquier del mundo. Por tanto, esto es lo importante, darles instrumental. Y entonces, ese plan de desarrollo de la economía española tiene que pasar por la industria, previamente por la sanidad, la industria y luego también el sector agrario. Pero luego esto va muy de la mano con el tema tecnológico, con el tema de la digitalización. Es decir, hay que buscar las sinergias, las conjunciones adecuadas. Pero luego viene lo que Fernando decía, que yo estoy totalmente de acuerdo, el papel de las universidades. Tenemos muchas universidades. Pues ahora es el momento precisamente de que esas universidades actúen como ejes vertebradores de lo que sería el impulso del desarrollo económico. ¿Y de qué manera? Pues tomando nota de lo que decía Fernando, lo que significaría sería que estas universidades que ahora, que lo mejor sería concentrar en universidades la actividad, pues ahora igual resulta que hay una universidad que está en un sitio, en cuya región la economía tiene este perfil. Pues esta universidad que se especializa en este tipo de economía, pues por ejemplo en economía agraria o en economía o en energías eólicas o en investigaciones marinas o en lo que sea. Por tanto, lo que tendríamos que hacer sería convertir a nuestras universidades como ejes vertebradores de lo que sería todo eso. Eso iría de la mano, por supuesto, con un capítulo importantísimo de la formación profesional, iría también con un capítulo muy importante de lo que sería políticas activas de empleo en el sentido de formar a la gente que ahora va a quedar descolocada, va a salir de unos sectores que se van a morir y esta gente hay que prepararla, hay que armarla para que puedan introducirse, reincorporarse al proceso laboral en estos sectores que van a tener desarrollo vinculados a industria, agrario, servicios, digitalización, tecnología. Por lo tanto, yo creo que esta es la clave. Y luego, evidentemente, pues todo esto requiere unas manos de tecnócratas que operen, ¿no? En el sentido. Por eso quería comentar esto. La otra cuestión, simplemente, también al hilo de algo que he visto en el chat, es que Alemania tiene mucha empresa grande, efectivamente, y España no. España tiene 2.900.000 empresas y lo que quiero destacar es que solo hay 4.000 empresas, en concreto 4.096 empresas que tengan en España más de 250 trabajadores. Por tanto, el tejido es
micro, micro, micro. Y Fernando se ha ido, ¿no? ¿O qué pasa Me con parece. Fernando? ¿Eh? Parece que también ha habido también censura por parte de alguna otra Otra localidad. vez, ¿no? Oye, Otra esto de vez. Fernando, pobre Fernando, coño, estoy sufriendo, ¿no? Entonces ahora me quedo solo. Bueno, estás tú, No, Javier, no, pero hombre, no, tenemos a tranquilo. Paul, tenemos a Paul. Bueno, mientras que Fernando entra para no silenciar esto, yo ahí Pregunta, estoy. si queréis, que habéis visto por el chat también, que es si España estaría preparada económicamente e industrialmente si hubiera un rebrote y un nuevo confinamiento. Bueno, yo creo que ahora tenemos más experiencia que la que teníamos el día 14 de marzo, pero bueno, nos falta todavía mucho arsenal, ¿eh? Creo que, bueno, el sector primario ha funcionado muy bien, sector de distribución también muy bien, sector industrial creo que en estos momentos ya también, si sobre todo pensamos en las mascarillas, el tema ya se ha puesto en marcha, los empresarios españoles, como no, ahí han puesto las máquinas en funcionamiento, pero bueno, es el momento, yo diría, que de aprovechar la coyuntura para realmente reindustrializar bien el país, ¿no? Ese tiene que ser para mí el objetivo primordial y sobre todo para estar preparados ante lo que podría ser otra nueva situación complicada. Fernando, vuelves a Hola, estar aquí, ya me Fernando. quedo tranquilo. Bueno, pues, Paul, ¿qué te parece? ¿Es la hora ya? No, pero Fernando, hombre, Fernando, dos preguntas, porque si no, entonces habría acaparado yo más tiempo que él, pero ha sido culpa de la tecnología que le ha jugado una mala pasada a Fernando, pobre. A ver, ¿nos escuchas, Fernando? Hola, Fernando. Hola. No, no. No tiene audio. Bueno, Paul, ¿te parece que lo dejamos aquí? Sí, por mí podemos estar más, ¿eh? Si los ponentes no tienen inconveniente, A pero ver, hacemos el último intento con Fernando. Fernando, ¿nos oyes o no? No. ¿se escucha? Fernando no oye, pero ¿se le ha puesto el audio, Paul, a Fernando para que esté bien? No oye Sí, desde nada, casa. Debería, no oye. debería poder Muy estar. bien. ¿Tiene algún problema técnico por lo que veo? Algún problema debe tener. Vale, perfecto. Pues nada, darle, bueno, muchísimas gracias, José María, por la participación. Nada, vosotros, hombre, encantado de la vida y me sabe mal por Fernando que hayamos acabado de esta manera, que parece que sea de una Sí, manera como violenta, ¿no? En el sentido de que hostia. pobre censurado, ¿eh? Bueno, gracias también a todos los participantes que habéis también conectado y muchísimas gracias a Fernando también por su participación, que también ha sido muy nutritiva. Bueno, pues un abrazo muy fuerte virtual, como dice siempre José María, para todos y hasta la próxima. Bravo. Bravo, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, recuerdos. Recuerdos a todos, Javier. Exacto.